Tal, esto es su canal Cristiano Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema de por qué permite el Señor el sufrimiento. Y bueno, pues estamos estudiando un poquito lo que es la carta a los filipenses. Y bueno, pues vamos a poner en primer lugar este tiempo en manos del Señor Espíritu Santo y vamos a leer la palabra de Dios que está en Filipenses capítulo 1 y dice la palabra: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a obispos y a diáconos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros orando, siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el Señor, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros, porque os llevo en mi corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con entrañable amor de Cristo Jesús, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y convencido de esto, de que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de vosotros que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. De ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora os oís que está en mí. Bueno, Padre bendito, le doy gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Señor bendito, le pido que, como siempre, sea el Señor Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. Señor bendito, que no sea ni mi entendimiento ni mi conocimiento, Padre bendito. Me pongo en sus manos, Padre, y que que esta palabra sea de exhortación, consolación y edificación para su pueblo, Señor bendito. Que llegue a mucha gente, Padre bendito, y que haya revelación en sus corazones, Señor Dios Todopoderoso, para que podamos entender lo que usted quiere poner en nuestro corazón y que podamos caminar en ello. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, encontramos realmente puntos bastante importantes en los temas que vemos que trata Pablo en esta carta, que son dignos de estudio, pues si no entendemos a la luz del Espíritu Santo esto que nos quiere enseñar Pablo, no podemos caminar correctamente en dichas enseñanzas. ¿Cómo vamos a actuar y caminar si no entendemos lo que estamos leyendo? Por lo que subrayan los temas, vamos a subrayar algunos temas importantes para su comprensión. Obviamente puede haber otras opiniones, otros puntos, pero yo le veo a estos puntos importantes de esta carta. Son 8 puntos. 1. No hay paz sin gracia, no hay gracia sin paz.
Punto número 2. Nuestra paz interior se produce por sentir el favor de Dios. 3. Paz que viene del mismo Señor, que es la fuente de todas y cada una de nuestras bendiciones. Número 4. No se puede confiar en la apariencia externa, ni en nosotros mismos, ni en otros. El corazón es engañoso. Solo en la nueva creación para santidad, los que sufren juntos en la causa de Dios deben amarse mutuamente. Las verdades y mandamientos de Cristo son excelentes. Se recomiendan a sí mismos. 6. El creyente no debe ofenderse nunca. Debe tener cuidado de no ofender a nadie, principalmente al hermano en la fe. 7. Las cosas que más honran a Dios son las que más nos benefician. 8. No debemos sentirnos satisfechos con medida pequeña de amor, conocimiento y fruto de nosotros. O sea, el que ya tengamos un poco de conocimiento, ya nos sentimos satisfechos. El que ya tengamos un poco de amor en nuestra forma de vivir, no podemos sentirnos satisfechos. Realmente en mi vivir antes de ser cristiano no había realmente ni podía tener yo amor, no había amor en mi corazón, pero y es más, yo mismo me di cuenta de que no sentía nada. Realmente, aún hasta las personas que podían ser cercanos a mí o que yo debería de haber sentido algo, realmente mi corazón no sentía nada y había un hueco en mi corazón. Con el tiempo, el Señor, cuando tengo un encuentro con Él, empiezo a sentir amor, pero aún cuando estaba en el amor, no podía sentir un amor así real, verdadero, fuerte. Era un amor de pronto emocional y a conveniencia, a modo, y la realidad es que tampoco puede ser así. Con el tiempo pude aprender lo que es el amor incondicional, el amor de Cristo, el amor que nos lleva a dar la vida por otros, que ese es el diferente, eso es diferente. Bueno, pues hay otros temas que también podemos subrayar en la carta a los filipenses. Otro punto es que el cristiano se mide por su fruto, no por los dones. Los dones son necesarios, pero sin fruto se muestra que no pertenecemos a Cristo. Otro es que Pablo nos muestra con ejemplo sabiduría y bondad en su sufrimiento en la prisión. O sea, él en la prisión nos muestra con sabiduría y bondad, pero lo primero que vemos es precisamente su ejemplo, no tanto lo que enseña. O sea, realmente él está enseñando, pero con el ejemplo también. Entonces van de la mano la forma de vivir de Pablo y lo que está enseñando Pablo. Como les decía, para aquellos que hablan de prosperidad, bueno, sí, se habla de prosperidad y la verdad es que es un poco entendido el que no habla de prosperidad. Hoy evitan muchas iglesias hablar de prosperidad, pero esa es la prosperidad a la luz del Evangelio y cómo la quiere explicar el Señor, cómo tenemos que aprenderla nosotros. Entonces, pero sí es verdad también que la prosperidad Pablo la habla desde la cárcel, desde un sufrimiento donde ya explicamos cómo era la cárcel, su vida en la prisión, que no fue nada fácil. Otro punto es que esto lo llevó donde en diferentes circunstancias no hubiera sido conocido. O sea, en otras circunstancias él no hubiera llegado a esos lugares, ni hubiera compartido con esas personas, no hubieran... algo increíble en el Evangelio es que precisamente convivimos con personas que sin ser cristianos no viviríamos de la manera, o sea, no conoceríamos a esa gente, no tendríamos amistades con esas personas. Es una amplia gama de tradiciones, de formas de vivir, de experiencias, de experiencias de vida diferentes. Entonces nos conocemos personas de muy amplias niveles económicos, de muy amplios, cultura, etcétera. Entonces no nos hubiéramos conocido, y es así como también Pablo, pues realmente vemos que él no hubiera sido conocido o no hubiera conocido a mucha gente, y también pues vemos precisamente que por esta circunstancia muchas personas creyeron en el Evangelio. El punto número 12 que vemos de los temas amplios, de los temas importantes de esta carta, es que aprendió a gozarse aún en medio del sufrimiento, en prisiones, en falsos amigos y en enemigos. Él aprendió a gozarse aún en medio del sufrimiento. Es algo que poca gente puede entender hoy, que dicen, es que los cristianos han de ser así como que les gusta el sufrimiento, disfrutan el sufrimiento. No es así.
no es disfrutar el sufrimiento, sino a pesar del sufrimiento disfrutamos porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es muy diferente, y es lo que vemos en Pablo, que aprendió a gozarse aún en medio del sufrimiento, en su prisión y entre falsos amigos y enemigos. Punto número 13. Es notorio en Pablo que aún en prisión, sufrimiento o persecución no permitía que le sacaran de su zona de confort en brazos de Cristo. Y nos dicen, sal de tu zona de confort. O sea, yo me refiero a otra cosa, porque realmente nos hablan, y muchas veces nos han hablado en la iglesia, que salgamos de nuestra zona de confort en donde nos acomodamos en la iglesia y ya, ya no vamos hacia más retos, hacia más crecimiento, sino ya soy cristiano, ya con eso me conformo. Yo me refiero a salir de tu zona de confort, de sentirte en brazos de Cristo, que nos dice, salte de tu zona de confort. Pablo, en su forma de vivir, nos muestra que aun que tuviera cualquier circunstancia, él permanecía en esa zona de confort, en brazos de Cristo, tranquilo. Y podemos aprender que aún en cualquier circunstancia podemos permanecer en esa zona de confort. Son dos temas muy distintos a lo que me refiero y a lo que muchas veces se refieren, porque sí es verdad que en la zona de confort de la que se refieren los que dicen que debes de salir de esa, es que te hace conchudo y esperando que las cosas se resuelvan solas y a no hacer nada por ti mismo ni para crecer, ni para mejorar como cristiano, y ni para tampoco ayudar a otros. Entonces, vemos aquí de lo que se trata es precisamente no me saquen de mi zona de confort, o sea, de los brazos de Cristo, de estar tranquilo, porque no importa qué suceda, qué pase, estoy en brazos de Cristo. Si bien voy a hacer lo correcto, lo conducente, un cristiano se ocupa, no se preocupa. Toda la preocupación que yo pueda juntar de toda mi vida, si hiciera un montón de toda esa preocupación, vería que toda esa preocupación no me llevó a ninguna solución. Sin embargo, el cristiano se ocupa, el ocuparse de las situaciones, el buscar soluciones, el ver qué voy a hacer, eso nos da una diferencia en forma de caminar y en forma de resultados. Otro punto 14, al regocijarnos en las situaciones adversas, llevaremos tranquilidad y fe a muchos. O sea, mucha gente va a ver que nosotros aún en las situaciones más difíciles, más comprometedoras, más al límite, se dan cuenta de que nosotros realmente lo que estamos haciendo es poner nuestra confianza en Cristo y ven los resultados que realmente da correctos, buenos, óptimos resultados el confiar en Cristo aún en la situación más difícil, más increíble. Y bueno, eso ve la gente y eso le va a llevar tranquilidad y fe a muchos. 15. El propósito del creyente no debería de ser recibir honra de parte de los hombres, ni escapar de la cruz. Al contrario, ser sustentado en medio de la tentación, desprecio y aflicción. O sea, aún en medio de la tentación, desprecio y aflicción, el Señor nos va a cubrir, nos va a alimentar, nos va a proteger, nos va a sustentar. 16. Solo el Señor sabe cómo seremos útiles a su obra. Debemos dejar que Él nos prepare para la misma, que Él nos lleve al lugar donde seremos útiles. Esto, desde el principio, nosotros no podemos llegar y luego ya querer servir a Cristo porque va a ser emoción. Yo tengo que ser preparado y tengo que ser guiado por el Espíritu Santo a dónde quiere llevarme. La realidad es que pocas veces, y de hecho quizás muchos hasta aún siendo verdaderos cristianos minimizan, y lo he escuchado porque de pronto nos ven como servidores del tercer mundo prácticamente, al área donde a mí me permite el Señor servirle. La realidad es que cuando yo estuve orando para ver dónde me llevaba el Señor, mi corazón estaba en trabajar en Centinelas, que es el área de seguridad en la iglesia, pero el Señor no quiso eso para mí. La realidad es que yo toda mi vida he trabajado en seguridad, disfruto trabajar en seguridad, me gusta. Para mí ha sido un placer trabajar en servir en seguridad en el área secular. Entonces, obviamente, la lógica era que si yo era por mi carne, iba a ser ahí donde yo iba a servir. Y la realidad es que cuando yo me puse a orar, el Señor me puso a administrar el área de limpieza en la iglesia. Y la verdad es que sí, se puede ver que muchas personas minimizan esa área, no se dan cuenta de que, y como yo les he hecho ver a los hermanos del ministerio, la realidad es que en el templo habían 12 puertas.
12 puertas en el templo y unas era la puerta de los caballos, donde precisamente pues era el estacionamiento, como hoy se puede manejar. ¿Por qué? Porque todos se transportaban en caballo, entonces los caballos ahí se metían, era el estacionamiento, el área de estacionamiento, que ahora podríamos verlo así. Estaba el área de las ovejas, que era donde entraba precisamente todos los animales que iban a ser sacrificados, el área de las ofrendas, se puede decir. Era una entrada donde entraban todas las ofrendas, que son los animales que iban a ser sacrificados. Estaba, estaba la puerta que daba hacia el patio, que era la puerta donde entraban todas las personas a recibir la palabra. Y bueno, en esas 12 puertas también estaba la puerta de la basura. Obviamente, alguien tenía que hacerse cargo en el sacrificio de animales, todo el templo quedaba, pues sí, sangrado, principalmente en la mesa donde se hacía el sacrificio, y todo lo que conllevaba todos los sacrificios, porque eran miles, a veces miles, dice la escritura en David, que fueron miles de ovejas las que sacrificó en un día. Entonces imagínense cuánta basura, huesos, etcétera, salía. Entonces era bastante, pero algo bien importante es que en el templo no podía haber ninguna persona que no fuera levita, o sea, tenía que ser sacerdote, así fuera el que estuviera en el área de limpieza. Era un privilegio el que él pudiera limpiar el tabernáculo, que pudiera hacer la limpieza del tabernáculo del lugar de los sacrificios, la limpieza del santo, del santísimo, del patio. Era un privilegio, y hoy no se ve así. Hoy, aún en la iglesia cristiana, hay niveles. De pronto la gente trata así a la gente, y alguna vez me tocó escuchar a un líder decir: es que tú no eres para allá. Pues realmente estamos sirviendo, y no importa en qué área estemos sirviendo, estamos sirviéndole a Dios. Entonces yo lo hago por obediencia, y la verdad es que esa obediencia pues trae resultados, porque el Señor ha traído bendición. Eh, eh, Quizás si yo hubiera estado en el área de seguridad, no hubiera tenido, no lo sé, pero quizás no hubiera tenido crecimiento, porque no era donde quería el Señor que estuviera. Pero la realidad es que el Señor, cuando empiezo a servir en el área donde el Señor me puso, fueron 15 días los que tardó en ponerme a cargo porque yo solamente obviamente empecé, pues obviamente como cualquier hermano, a ser un hombre de los que servían en el ministerio, pero después a los 15 días me dio la oportunidad de administrar, de tener el liderazgo del grupo, y desde ahí, bueno, pues han pasado alrededor de 8 años en donde hemos estado sirviéndole al Señor, y el Señor abrió puertas para que pudiera entrar a la universidad, pudiera tomar la licenciatura en teología, y ha habido muchas bendiciones en mi vida. Quizás mucha gente pueda decir: bueno, pues no te vemos que hayas crecido económicamente, y la realidad es de sí, pero si pudieran ver todas las bendiciones que han venido alrededor, que ha traído el Señor a mi vida, a la vida de mi familia. Mi esposa también tuvo la oportunidad y el privilegio de estudiar la licenciatura en teología, y entonces el Señor pues nos ha firmado en el liderazgo en la iglesia. Ha habido quienes han caído, quienes se han ido, ha habido movimientos, y gracias a Dios nosotros hemos, hasta el momento y hasta donde el Señor diga, permanecemos, porque tampoco no somos ni indispensables ni los mejores, porque puede levantar mejores el Señor, o puede poner a otros que puedan ser más necesarios que nosotros. Eso es una realidad, pero hasta ahorita el Señor nos ha dado la oportunidad y nos ha dado el privilegio de poderle estar sirviendo en el área donde Él nos puso, y hemos tenido un crecimiento, cosa que en otros lugares donde de pronto ha habido gente que entró por buscar un crecimiento, pero acelerado, no con la guía del Espíritu Santo, gente que empezó a servir, pero por salir en la foto, que se van a los ministerios más visibles, que puede ser alabanza, shofar, o centinelas, la gente que está cuidando en la iglesia. De pronto ha habido quienes nos han ido, y no critico los ministerios, porque la realidad es de que todos son necesarios, y hay mucha gente, servidores de corazón de Dios, que precisamente por eso el Señor los ha levantado, los ha bendecido en esos ministerios, que están por servirle a Dios, no por salir en la foto. Aquí el punto a lo que yo me refiero es: tenemos que orar, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo para saber
dónde nos quiere, dónde vamos a ser útiles en la obra. Tenemos que permitir que Él nos prepare para esa obra y que nos lleve al lugar donde vamos a ser útiles, donde le vamos a servir correctamente. La realidad es que quizás el Señor me escogió en esa área, no porque sea la más difícil o la más menospreciada, sino precisamente porque a lo mejor muy pocos iban a tener el corazón de servir igual en esa área que en otra, y que no se avergonzaran, ¿no? Finalmente, porque me tocó hermanos que de pronto como que se avergonzaban de ser de esa área de servicio, cuando todos los servicios en la iglesia son de santidad. Todos los servicios son necesarios y todos los servicios solamente los puede hacer la gente que está escogida por Dios. Y entonces, esto es lo que nos enseña también Pablo en esta parte. 17. El trabajo o sufrimiento con diligencia y paciencia, en ellos tenemos que vivir para su honra o morir para su honra, sufriendo todo porque Él ya sufrió todo por nosotros. En trabajo o en sufrimiento. A veces el trabajo en el que estamos, la verdad es que hay gente que está en trabajos seculares donde no les gusta, no lo disfrutan, de pronto no es algo que sea para ellos. ¿Cuántas personas han sido licenciados y trabajan de taxistas? Y otros ejemplos, ¿no? Hay mucha gente que tuvo alguna carrera, algún estudio y de pronto ya no se dedicó a ese estudio, sino que está haciendo lo que pudo y no lo que quiso. Muchos que no lograron tener una carrera, un estudio, y que están trabajando en donde pueden y no donde quieren. Entonces vemos que tenemos que aprender a gozarnos en donde Dios nos pone. Tenemos que ser felices, tenemos que disfrutar, tenemos que estar contentos de lo que está Dios haciendo en nuestras vidas. Entonces, en trabajo o en sufrimiento, con diligencia y paciencia, eso es algo de lo que espera Dios y de lo que nos enseña, y por algo nos pone muchas veces en algunos lugares, porque tenemos que tener diligencia y paciencia, dos cosas que son necesarias en el siervo de Cristo. Tenemos que vivir para su honra o morir para su honra, sufriéndolo todo porque Él ya sufrió por nosotros. 18. Para el mundo perder la vida es perder todo, pero para el Hijo de Dios es ganancia. Por eso dice Pablo, yo no sé si morir o no, porque si yo muero voy y recibo la corona, recibo el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, pero si me quedo, puedo llevar el evangelio a más gente y más gente puede ser salva. Entonces, para mucha gente tienen hasta miedo de morir, y sienten que cuando ya no hay nada que hacer, ya cuando van a morir. Para el Hijo de Dios, morir es ganancia, morir es ir a un lugar mejor, morir es recibir el premio de lo que hicimos en la tierra. Pues es el fin de mis debilidades también. El día que yo muera va a ser el fin de mis debilidades, de mis miserias, porque finalmente, aun cuando trato de vivir de una manera en santidad, obviamente hay cosas en las que todavía soy débil, en las que caigo todavía como hombre. Si hay alguien que dijera que no peca, pues estaría mintiendo, ¿no? Entonces voy a poder, el que conoce el peso del pecado, se duele cada que peca, y cuando yo dejo este cuerpo mortal, voy a dejar ya esa debilidad, esa miseria, el fin de mis pruebas y el fin de mis persecuciones, el fin de los sufrimientos que puedo encontrar uno en la tierra. Te libera de todos los males y te lleva a recibir el verdadero bien. El bien supremo es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, otro punto importante que vemos en la carta a los Filipenses, la encrucijada de Pablo no era vivir en el mundo o vivir en el cielo. No se puede hacer comparación, pues igual gozo hay en el creyente cuando sigue a Cristo en el mundo o disfruta de Él en la eternidad. Vivir para Cristo o estar con Él. O sea, yo gozo de estar con Él cuando ya esté en la eternidad, lo mismo que estar en la tierra y poder compartir, vivir para Cristo y estar en Cristo aún también en la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo ya está conmigo, no es algo que esté esperando para cuando yo llegue al cielo, sino que el Señor dejó la promesa, Mateo 28:20, estaré todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Entonces esa es la promesa de Dios, y entonces el creyente se goza porque ya sea aquí o en el cielo vamos a estar una eternidad ya con el Señor. 20. El poder de la fe y de la gracia, no nuestro propio valor, no lo que yo valga o lo que yo sirva o lo que yo increíble que sea por lo que yo he aprendido, lo que yo hago o la manera de vivir que tengo. No,
por mi fe y la gracia que tiene Dios, porque aun cuando trato de ser excelente en mi manera de vivir, soy imperfecto, ya lo dijimos, no hay uno solo que no peque. Entonces, y el que diga que no peca, pues es mentiroso, ¿no? Es lo que nos lleva a estar dispuestos a morir por Él, el poder y la gracia que nos da el Señor, no lo que yo valgo, no que yo me sienta increíble como para decir, ay, es que el Señor va a tomar en cuenta que yo me muera para que me deje en mejor lugar. No es eso. O sea, realmente el estar agradecido, el creer que Jesús murió por mí y el estar agradecido por la vida que me dio por su muerte y por todas las demás bendiciones que he recibido a la postre, bueno, pues me lleva a estar dispuesto también a morir por Cristo. Y esto nos lo enseña Pablo. 21, subrayando que en este mundo o en el venidero estar en Cristo nos lleva a escapar del pecado, tentación, tristeza y muerte. Si bien somos imperfectos y todavía caemos en pecado, pero ya no practicamos el pecado, ya no es algo que sea cotidiano en nosotros ni que estemos haciendo continuamente, sino de qué serviría que nos hubiéramos hecho cristianos, sino la realidad es que el cristiano por su imperfección cae en pecado, pero no está continuamente y a cada rato y sabe el peso del pecado y lo que hace que nos separe de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo nos lleva a escapar del pecado, de la tentación, de la tristeza y de la muerte. También de la tentación, porque dice, precisamente hablábamos de Caín, cuando él ya había puesto en su corazón el querer matar a su hermano, el Señor le dice, el pecado está a la puerta, pero tú puedes vencerlo. O sea, podemos vencerlo y el Señor nos hizo más que vencedores. Entonces, podemos ganar, llegamos a tener como seres humanos fallas, llegamos a ser derrotados en batallas, pero la guerra la vamos a terminar ganando y con la mayoría de las batallas ganadas. No, de nada sirve que yo ganara la guerra, pero con toda la mayoría de las batallas perdidas. Yo no voy de misericordia en misericordia, yo voy de gloria en gloria, y es otra cosa que nos enseña Pablo. Otro punto es que los que tenemos más razones para partir somos los que tenemos que tener mucho más disponibilidad de permanecer en este mundo, en la medida que el Señor tenga planes para servir en la obra que el Señor nos mandó a hacer. O sea, los que ya estamos en Cristo, los que queremos estar en perfección, que no queremos estar cayendo en pecado, que queremos vivir una vida en santidad, tenemos más razones para irnos porque yo ya no quiero volver a hacer lo malo que hay en mí, pero precisamente por eso yo tengo esa disponibilidad de querer permanecer más en el mundo en la medida de que el Señor tiene planes para mí. Por supuesto que el Señor tiene planes mucho mejores, tiene que haber un crecimiento, hay promesa de Dios para mi vida, para servir en la obra que el Señor me está mandando a hacer. Amén. Otro punto es que el que profesa tener el Evangelio de Cristo debe vivir como corresponde al que cree las verdades del Evangelio. O sea, integridad. A este punto se refiere a integridad. Que lo que yo hablo, lo que yo digo, sea lo que se vea en mi vida realmente. O sea, que yo camine en ello. El ser íntegro es hacer lo correcto aun cuando nadie me esté viendo. Amén. Eso es, el que profesa tener el Evangelio de Cristo debe vivir como corresponde al que cree las verdades del Evangelio. Una persona que profesa el Evangelio de Cristo y sigue viviendo como en el mundo, haciendo las cosas del mundo, en adulterio, fornicación, en malas palabras, en mentira, en robo, y digo continuamente, no estoy hablando de algo que alguien, un cristiano puede caer y que le ayudamos a levantarse y a que se fortalezca y que deje ese pecado por fin, pero estoy hablando de alguien que continuamente y que se dice cristiano, pues no es así. Entonces, el que profesa tener el Evangelio de Cristo debe vivir como corresponde al que cree esas verdades. Amén. La palabra que se traduce como comportéis habla no solamente de conducta, no es como en español comportarse solamente como camino, sino de procurar buena fama, o sea que aún hasta las personas hablen bien de mí por la manera en que camino, que hago, procurar, no espero eso, porque obviamente aún hasta el cristiano no somos moneditas de oro y finalmente habrá quien hable mal de nosotros, aún cuando nos esforzamos, ¿no? Pero nos esforzamos en que tengamos una buena fama y no una mala fama. Procuramos seguridad, paz y prosperidad, no solo la mía, sino también de la congregación, de las personas que Dios puso a mi cargo y del lugar donde yo vivo, o sea, vecinos, amigos, a donde convivo en mi trabajo y aún a veces en ocasiones hasta en el transporte. ¿Qué ejemplo estoy dejando?
que se ve que soy un cristiano o de pronto estoy quedando peor que un pagano en mi forma de comportarme en el transporte, ya sea si voy en metro, en autobús o en auto se me cierra alguien, se me rebasa y les hago la señal de mentarles a su mamacita, o en el metro alguien me empuja y empiezo a decir majaderías y a agredir a pelear, y a veces quedo con un peor testimonio que si fuera un pagano, una persona que no cree. Otro punto es, el hombre que en verdad quiere ir al cielo necesita cuidar de sí mismo con diligencia, o sea, no ser negligente. Diligencia es realmente estar afanado en hacer lo correcto, en estarnos ocupando en hacer lo correcto. El que en verdad quiere el cielo necesita cuidar de sí mismo, o sea, yo tengo que cuidar con diligencia de mí mismo, es estar alerta también de cuando puedo caer y que sepa que puedo vencer el pecado y que no tengo por qué caer. Es necesario la unanimidad del pensamiento, o sea, ser unánimes en nuestra forma de pensar y de sentir como iglesia, como hermanos, donde hay diversidad de juicio en diversidad de temas. O sea, tengo que tener unidad de pensamiento y de sentir con mis hermanos. O sea, mi sentir y mi pensamiento tienen que estar en Cristo, aun cuando puede haber diferencias en juicio en diversos temas. O sea, el juicio puede ser diferente, pero mi pensamiento y mi sentir está en Cristo, y es lo que Cristo diga, no lo que yo o lo que dice mi hermano, y no voy a discutir en esa parte, y precisamente eso da toda la gama que hay en la iglesia de tantas personas que ven las cosas de manera diferente, pero que están unidos en una unidad de pensamiento en Cristo Jesús. La fe es don de Dios por medio de Cristo, es un regalo, o sea, finalmente tampoco, honestamente, el cristiano no salió de sí mismo la fe, sino que es un regalo que Dios me dio para poder creer en él por medio de Cristo. Entonces, dice, por eso también dice Santiago, el que tenga falta de fe, pídasela a Dios. O sea, Dios nos puede hacer crecer también en nuestra fe, porque hay gente que dice, sí tengo fe, y sí, creen en Dios, pero no creen en los milagros que puede hacer. Creen en Dios, pero si Dios dice que Él llevó en la cruz del Calvario nuestras debilidades, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, ¿por qué entonces una persona pueden pasar años y puede quizás hasta morir de cáncer? Eh, a veces el Señor escoge esa parte y nos revela un por qué y un para qué, pero la realidad es de que no todo, no tiene que ser así, y hay un propósito también del cual quizás una persona tenga una enfermedad y que pueda ser sanada por Cristo y que pueda ser un testimonio. Y hay personas que llevan muchos años con enfermedades y se les ha orado por sanidad, se les ha orado por sanidad, se les ha orado por sanidad, y han visto que la persona que tiene don de sanidad y ha orado por otras personas y han sido curadas de cáncer, y esa persona no puede ser curada de su enfermedad. O sea, finalmente, entonces, ¿en dónde estamos parados, no? Finalmente, ¿dónde está? Entonces, la habilidad y disposición de creer no viene del corazón humano, viene de Cristo, y entonces tenemos que estar convencidos de que el Señor es el que me va a dar la fe. Entonces, si me falta fe, se la tengo que pedir a Dios para que yo pueda tener una fe así completa, total, en donde yo voy a vivir mejor y otros también, por medio de precisamente el testimonio que yo dé esa fe. Porque si yo digo que Cristo sanó mis enfermedades y mis dolencias y me la paso toda la vida enfermo, en cama, con fiebre, con muletas, y dicen, bueno, entonces, ¿dónde está que Dios se llevó tus enfermedades, no? Finalmente, la salvación nunca puede atribuirse a la cantidad de aflicciones, como si la aflicción y las persecuciones en este mundo nos hicieran merecerla. Muchos, y hay iglesias donde nos han hecho pensar eso, ¿no? Que finalmente el ser pobre, el pasar por tribulación y persecución nos va a hacer más salvos, ¿no? O sea, nos va a hacer más fuertes. Eso nos hace más fuertes para la obra y para poder ir en las batallas, pero no nos da la salvación y no nos da un mejor lugar en la salvación. La salvación nos la da Cristo, es un regalo. No puedo hacer nada por ella. Si yo quiero pagar algo por mi salvación, llegué tarde porque Cristo ya pagó todo. Entonces, lo único que yo puedo hacer es, sí, soportar, vivir en aflicción, pero no pensando que
que el Señor quiere por medio de ello llevar a la salvación. No, yo ya soy salvo y solamente paso por esas cosas para poder, primero, porque hay pecado en este mundo y no podría hacerme a un lado de ello mientras yo viva en este mundo. Y segundo, cada que yo paso por esas situaciones me hace más fuerte para poder ser testimonio a otras personas de que se puede salir, que se puede vencer y que además podemos estar gozosos aún en medio del sufrimiento. Otro punto es que el legalista impone obras humanas en oposición a la fe de Cristo. El legalista siempre te va a decir, es que está prohibido esto, es que no puedes venir a la iglesia sin traje. ¿Cómo crees? O sea, tampoco se trata de que llegues en pants o en short. Yo creo que es una falta de respeto. No han entendido la importancia de la santidad. Pero en el mundo, cuando alguien me invita a una fiesta, quizás si yo no soy una persona que acostumbra a andar de traje, pero siempre voy a llevar mis mejores ropas, quizás hasta compro ropa y estreno ropa para ir a esa fiesta y voy a dar mi mejor, en mi estilo. Yo en lo personal, pues sí, aun cuando, porque nunca ha sido para mí un nivel de estatus el vestirme de traje, sino una forma de vivir, porque aun cuando había pobreza en mi casa, en la familia de niños, no había dinero para un traje, pero yo ya desde chavo, mi mamá me hacía corbatas tejidas y yo andaba de corbata y me gustaba. Y ya cuando hubo oportunidad de trajes, empecé a usar traje, ¿no? Entonces soy una persona que usa traje, pero no porque la iglesia me imponga que tenga que usar traje, sino porque es mi estilo. Pero si una persona viste casual, pero con ropa limpia, ordenada, bien, se ve bien, y es su estilo, pues así es como se debe de presentar. El legalista impone obras. De pronto, el legalista ni siquiera sabe algo que si de pronto quieren dejar muchas cosas del mundo y dicen, no, es que es pecado vestirse así, de pronto entonces debería, si fuera real lo que dice el legalista, debería de estar prohibida la corbata. Si alguien conociera la historia de la corbata, de cómo se inventó y para qué, pues entonces estaría en problemas, porque no fue nada espiritual, no fue nada cristiano, sino al contrario, y entonces tendría que estar prohibida y sin embargo se usa y de hecho pues en los púlpitos pues de pronto hasta así ya la costumbre nos ha hecho, y no legalismo, sino que la costumbre nos ha hecho que nos tratemos de poner nuestro mejor y que nos vistamos de traje y corbata para poder dar una enseñanza, ¿no? Finalmente. Entonces, el legalista impone obras humanas. El legalista te va a decir, eh, hay iglesias donde te dicen, es que no puedes faltar el domingo a la iglesia y si tienes un trabajo donde te hace faltar el domingo, pues no puedes, tienes que renunciar a este trabajo, búscate otro. Y de pronto a mí me chocó mucho esa parte porque siempre he trabajado en seguridad y no hay en seguridad un trabajo en donde no trabajes en domingo. Quizás puedes de 24 por 24 cada 15 días sí, de así, o de pronto acomodar horarios para poder ir a la iglesia y de ahí irte a trabajar, pero el hecho de que tuviera que renunciar y que no pudiera encontrar un trabajo donde yo pudiera descansar el domingo para dedicárselo a Dios, era muy difícil. Hubo tiempos en que quedé mal, quizás en una renta, porque no tenía yo los ingresos, porque yo tenía que buscar un trabajo donde descansar el domingo a fuerza. También si estábamos en pecado no podíamos tomar la Santa Cena. En la palabra ya lo explicamos, no dice eso, dice el que sepa que está mal, póngase a cuentas con Dios y después tome la Santa Cena. No dice no la tomes, sino ponte a cuentas y tómala. Y nos decían, no, un niño no puede tomar Santa Cena. De pronto, quizás no es tan importante que lo tome o no, pero el que la empiece a tomar desde niño le va a dar un entendimiento de que es importante y va a estar escuchando la enseñanza de por qué es importante para nosotros tomar la Santa Cena y lo va a hacer de esa manera, de la manera correcta. Entonces, y hay una serie de cosas que han impuesto los legalistas. De pronto los legalistas dicen es que hay que vestirse con kepí y hay que ponerse, y Pablo mismo nos enseña a no ser judaizantes, y empiezan a hacer una serie de normas y reglas que no son de Cristo, que imponen obras humanas en oposición a la fe. A los legalistas Pablo les llama hacedores de iniquidad.
les llama mutiladores, pues rasgan la unidad de la iglesia y la despedazan. De pronto manejan como pecador a alguien que realmente no está haciendo nada malo. Apenas en la semana un hermano muy amado me hacía la pregunta precisamente de que ha habido situaciones donde llega una persona a la iglesia, es una persona que pues, le gusta leer libros de humanismo, de motivación, y de pronto le dice, no, está prohibido, no, eso es del diablo, y que no es que, y terminan yéndose de la iglesia porque sí les interesaba. Y yo le decía, bueno, mira, Pablo mismo, que nos enseña muchas cosas de este tipo, era un hombre muy estudiado, y cuando estuvo en el Areópago y estaba hablando con los filósofos epicúreos y estoicos, él de pronto les empieza a hablar desde lo que ellos sabían, desde la filosofía, y él sabía de filosofía, y les empieza a hablar, y de ahí los lleva a los pies de Cristo. O sea, yo puedo tomar el conocimiento humano para llevar a las personas que están interesados en ese conocimiento a los pies de Cristo, o centrarme en sus intereses para llevarlos a los intereses de Cristo. Y dice también la palabra que debemos de... Pablo dice, yo me hacía judío a los judíos y gentil a los gentiles. O sea, por reducirlo, lo dice de otra manera, pero por decirlo así rápido, quiere decir que él se ponía al nivel de las personas con las que iba a hablar. Quiere decir que él iba preparado para saber de qué hablar con las personas con las que iba a hablar. Entonces, de pronto, yo le decía a este hermano, el consejo que yo recibí cuando yo llegué a los pies de Cristo es que cuando se dio cuenta esta persona que me compartió la palabra, que a mí me gustaba mucho la lectura y que yo leía casi cualquier cantidad de lectura que llegaba a mis manos, me dijo, está bien, lo que haces es correcto, pero primero completa la Biblia, y eso pues te va a llevar a toda la verdad, y entonces no va a haber quizás contradicciones, vas a tomar lo mejor de los libros, y lo tomé el consejo. Gracias a Dios he leído diferentes versiones de Biblia, me he centrado principalmente en eso, y sí hay libros seculares que han sido de mucha ayuda para el conocimiento, pero ahora lo llevo a los pies de Cristo, lo pongo en el conocimiento de Cristo, y entonces ha sido de bendición, y no tuve que irme de la iglesia por querer leer libros de motivación o de filosofía, sino al contrario, me ha ayudado a hablar con personas que son esos sus intereses, y conversamos y llevamos su conversación a los pies de Cristo. Y de verdad he hablado con personas que aún tengo una amistad con una persona atea que aún declararnos ateos sí me hacía preguntas, y de pronto empezaba a entender cosas. Ya ahorita ya no podemos estar tan continuo porque ya salió de trabajar, éramos compañeros de trabajo, ya no está en el mismo trabajo, pero todavía estamos en contacto, pero él ya me hacía preguntas y se empezó a interesar de Cristo. Entonces no fue así como que lo rechazara, sino que a raíz de que él también tenía el mismo interés mío de leer mucho, y nuestras lecturas eran parecidas, de ahí me fui hacia llevarlo a los pies de Cristo. No terminé la obra, pero yo sé que algo quedó sembrado en su corazón, y uno es el que riega, uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que cosecha. Entonces yo sé que alguien va a llegar y va a terminar la obra, porque Cristo no deja las obras inconclusas, pero ya empezamos la obra, y eso es un ejemplo de muchos que han pasado, y precisamente por no ser legalista. Ajá. La tentación, otro punto, la tentación de la plenitud y prosperidad es más peligrosa que la aflicción y la necesidad. De pronto sí, veo, no es la lógica, porque obviamente el Señor quiere que no nos falte nada, pero a veces el aferrarse tanto a la plenitud y la prosperidad los lleva más a pecar y alejarse de Cristo y olvidarse de Cristo, que en la aflicción y la necesidad donde estamos buscando a Cristo. Si bien la Escritura dice, no me hagas tan próspero que me olvide de ti, o tan pobre que te rechace finalmente, ¿no? Entonces, hay un cierto nivel en donde Dios va a conocer nuestro corazón, y cuando nosotros aprendamos a administrar lo que nos da y a entender para qué es la riqueza, entonces el Señor le va a dar riqueza a sus hijos. Eso es algo real, y es algo que sí está en la palabra, y sí existe la palabra prosperidad en la Biblia. Pero si no has sido rico, si no has llegado a crecer económicamente, es porque quizás te tendrías que preguntar qué estás haciendo con lo que Dios te da. ¿Has aprendido a usarlo correctamente? Y si no, aprende, porque Dios quiere hacer algo mejor contigo.
Otro punto es la advertencia contra los falsos maestros. Los falsos maestros estaban confundiendo a los filipenses. Pablo les advirtió contra el legalismo de los judaizantes, quienes enfatizaban la circuncisión y mandatos sobre asuntos superficiales. Si el mérito personal pudiera ganar la justicia de Dios, Pablo tenía un fundamento impecable, pero él aprendió que Dios otorga la justicia verdadera solo a quienes confían en Cristo sin esperanzas del mérito personal. Pablo comprendía que la única meta que valía la pena perseguir en el conocimiento personal de Jesucristo estaba deseoso de poder compartir la resurrección de Cristo, pero sabía que el camino hacia el mismo involucraba identificarse con Cristo en la mente de él, del yo. Para Pablo el camino a la madurez involucraba continuar hacia la meta a la que Cristo le había llamado. No volteaba a ver sus logros pasados, sino que seguía hacia adelante, hacia el futuro llamado de Cristo. La gente madura espiritualmente imita la actitud de Pablo. Dios les mostrará a esas personas maduras cualquier deficiencia o falta en sus vidas. Pablo advirtió a los filipenses que algunos que estaban causando problemas en su congregación, algunos participaban en la glotonería y vicios sexuales, sus mentes estaban puestas en mentes terrenales. Los creyentes verdaderos deben poner su mente en el cielo y vivir como miembros responsables de una comunidad celestial. Sí, es verdad, hay muchas personas, de pronto, gente carnal que empieza a juzgar y es que ve el carro que tiene el apóstol, es que a ti te hace más falta y no te enseñan y no han entendido y no ha habido revelación en su corazón de no estamos en tiempo de la ley, no es obligatorio, pero dice cada quien dé de corazón. Y cuando yo entiendo que el diezmo me va a beneficiar a mí y no al quien lo recibe, si bien en la tierra hombres son los que administran, pero Dios es el que lo recibe en el cielo y Dios ve mi corazón y entonces Él me prospera conforme a lo que mi corazón da, porque muchos dicen, no tengo, por eso no doy. Y Dios dice, no tienes porque no das. Así de sencillo, es diferente al mundo. Cuando tú empiezas a dar, el Señor empieza a darte, porque ve que aprendiste la manera correcta de poder vivir. Y entonces, bueno, pues hay gente que de pronto también enseña que hay una iglesia pseudocristiana que para poder tener mejores méritos para llegar al cielo, pues se pasan tocando de puerta en puerta compartiendo el evangelio y no creen ni siquiera que Jesús sea Dios. Entonces enseñan cosas incorrectas y a ellos también les han enseñado cosas incorrectas. Entonces vemos que falsas enseñanzas se han introducido en la iglesia y de pronto por eso vemos tantos puntos de vista incorrectos y están diciendo hasta cosas blasfemas y contrarias al evangelio aún en páginas cristianas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado también en qué páginas nos metemos y qué es lo que estamos escuchando. El punto número 34 y 35, los últimos dos puntos, y con esto terminamos hoy. Apelaciones por la unidad, oración y pensamientos dignos. Pablo mencionó a dos miembros de la iglesia que tenían que hacer a un lado sus desacuerdos y les pidió a otros ayudarles a llegar a la concordia y armonía. O sea, estaban discutiendo entre ellos y tenían que hacer a un lado sus desacuerdos. Yo he visto también en la iglesia cómo de pronto hay gente que parece muy espiritual y de pronto se encela por una persona que ha tenido un crecimiento o de pronto porque la ve menos la trata de una manera diferente. Se los decía, hay gente que de pronto ve que hay un grupo, un ministerio que no es como nosotros que andamos de traje y los tratamos como gente que vale menos. Entonces Jesús, Pablo enseñaba que la unidad, la oración y los pensamientos deben ser dignos, que hiciéramos a un lado los desacuerdos, que llegáramos a la concordia y a la armonía. La confianza del regreso de Cristo también habla mucho Pablo y tenía que llevar a los filipenses a orar con valentía acerca de cada asunto que les molestaba. Los que practicaban dicha oración encontraban que la paz de Dios les aguardaba como un centinela. Pablo entendía que el objeto de los pensamientos de una persona determina el carácter individual y les insiste a los filipenses a que tengan ideas nobles, puras y dignas de alabanza como alimento para sus pensamientos. Y el último punto, en más de una ocasión, los filipenses enviaron apoyo financiero a Pablo.
En algún momento no se lo pudieron enviar, pero los filipenses lo habían renovado. Pablo se regocijaba por su generosidad, no simplemente porque había recibido una ofrenda, sino también porque Dios la anotaría y la acreditaría en la cuenta de ellos. Algo que no ha aprendido la iglesia es que es una bendición bendecir. Y dice, Pablo mismo fue el que enseñó, dice, yo no tengo derecho a ganar dinero como lo hacen los demás apóstoles o a tener una esposa, y sin embargo yo nunca he abusado de ese derecho. Obviamente, si alguien le llevaba una ofrenda, una bendición económica, la recibía, pero él no estaba pidiendo. Pero la gente reconocía que habían sido bendecidos por medio de él y obviamente le llevaba bendición. Y entonces Pablo también enseña en otra escritura que Dios te va a bendecir cuando tú aprendes a bendecir a la persona que te está llevando la palabra, que te está guiando en el camino correcto. Entonces, cuando alguien te está enseñando correctamente, tienes que bendecirlo y no tienes que esperar a que te den dinero. Hemos aprendido eso de la iglesia donde estamos nosotros, nuestra casa Peña de Oreb. Normalmente en todas las iglesias cuando hay un evento se cobra, ¿no? De pronto hay un concierto y hay boletos y se venden los boletos hasta para los servidores de la iglesia. Cuando ha habido conciertos en nuestra casa ha sido gratuito, lo paga el apóstol. ¿Por qué? Porque él nos ha enseñado que vale más dar que recibir. Cuando hay una necesidad de hacer alguna compra o algo, él es el primero que pone su ofrenda, porque dice la escritura que también del diezmo hay que dar los diezmos. Es el ejemplo que se tiene que dar. El que está siendo administrador de la iglesia tiene que también bendecir con sus ingresos a la misma. Entonces, y ellos son los más prosperados y los más bendecidos. Y entonces, gloria a Dios, si a él le va muy bien es porque se lo ha ganado, porque cuántas vidas ha transformado, cuántas vidas ha fortalecido. Dios ha usado mucho esa vida para que él pueda tener tantas bendiciones como las tiene. Entonces, tenemos que aprender a bendecir a quien nos bendice. Has recibido una palabra de bendición de alguien, te ha enseñado correctamente, te está dando un buen consejo, bendícele, ofréndale. El Señor te va a multiplicar cuando tú lo hagas. Y bueno, hasta aquí terminamos este punto. Vamos a continuar analizando este tema del gozo en medio de la adversidad. Y bueno, pues Padre bendito, le damos gracias, Señor, por este tiempo. Padre, de verdad le pido que haya algo en el corazón de la gente que les lleve revelación, que quede sembrada esta palabra y que caminen con este entendimiento, que Pablo es lo que enseña por medio de la carta a los Filipenses. Ellos pueden darse el tiempo de leer completa la carta, Señor bendito, y poder ver que todo lo que estamos hablando, estos puntos de los que estamos hablando, bien en esa carta, y no solamente en esa, las cartas de la prisión hablan mucho de esto, aunque Pablo se centra mucho más en este tema aquí, en esta carta. Gracias, Padre, le pido que bendiga mucho a las personas que están viendo esto, le pido por las personas que en el futuro verán, porque usted me mostraba, quizás este canal no es como de pronto los que hacen bromas o los que sacan cosas sucias y que tienen un montón de visitas, Padre bendito, pero se está quedando ahí y alguien en el futuro lo verá y lo verá en el momento en que más necesitaba esa palabra y será de bendición para esa persona, Señor bendito, y por eso le doy gracias, Padre, porque el canal está creciendo, porque si así no fuera, si no lo estuviera viendo más gente de pronto, pues querría decir que el Espíritu Santo no está, pero siempre ponemos en primer lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en este canal, el Espíritu Santo bendice este canal y el Espíritu Santo bendice a cada persona que va a ver hoy, mañana o dentro quizás algunos años estos videos que van a servir para su vida en el momento oportuno llegarán. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues gracias, como siempre les pido un like, que puedan compartir esta palabra para que otros también puedan ser bendecidos como han sido bendecidos ustedes y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Gracias, que Dios les bendiga. Chao.